¿Cuántos están agradecidos, hermanos, y contentos, gozosos por el Señor, de que el Señor nos permite venir a este lugar, a la iglesia, a este local, a adorar su nombre? Nos permite, Señor, venir a poner nuestro corazón delante de Él, a examinarnos, a escuchar su palabra. ¿Cuántos agradecen a Dios, mis hermanos, por este tiempo? No sé si usted en la semana piensa en el domingo. Cuando llega lunes, martes o miércoles, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Pensamos como el salmista? Cuán hermoso es habitar entre hermanos juntos. Cuánto anhelo yo llegar al templo, a la casa de Dios, a la iglesia. O nuestros pensamientos de la iglesia están lejos y apenas el sábado de la noche, ay, mañana es iglesia, es verdad, se me había olvidado. Espero que no sea nuestro caso, hermanos, y que pensemos siempre en la iglesia, en este lugar que el Señor nos ha concedido para congregarnos, para edificarnos, para animarnos, para consolarnos, para escuchar su palabra. Digo esto, hermanos, porque es un poco el tema que me toca en este día. Quiero dar primeramente la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Sean muy bienvenidos a la Iglesia Bíblica Dios Soberano. Estamos muy contentos de tenerles en medio nuestro. Es un gozo recibirlos, es un placer servirles. Y también damos gracias a Dios pues, por los hermanos que estaban ausentes, pero que ya han vuelto también. Gracias, hermanos. Hay otras personas que ya nos han visitado también, pero que nuevamente vuelven a visitarnos. Bienvenidos igualmente. Sean bienvenidos todos. Para entrar un poquito en contexto, nosotros estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Y hemos avanzado ya por algunos capítulos y nos encontramos en Mateo en el capítulo 21. Así que les invito entonces para que puedan abrir sus Biblias y puedan buscar en Mateo en el capítulo 21. Si ustedes, alguno de ustedes, amigos, hermanos, utilizan Biblias electrónicas en el portable, por ejemplo, en el teléfono, le invito para que pueda poner el teléfono en modo avión, de modo que no haya ninguna interrupción durante la prédica. Estamos grabando también y a veces eso interrumpe un poco. Así que amablemente le pido que lo pueda poner en modo avión mientras la prédica, por favor. Bien, mis hermanos, entonces nos encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 21 y vamos a leer del versículo 12 al 17, que es la porción que nos toca en este día, que voy a estar compartiendo con ustedes. Vamos a leer, mis hermanos, y luego me acompañan en una corta oración para dar inicio. ¿Les parece? Amén. Dice ahí entonces Mateo 21, versículos del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Oh Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor amado, por este pueblo. Gracias por esta iglesia. Gracias por permitirnos venir en este día, el día del Señor, a este lugar, a congregarnos, a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra. Gracias por haber guardado nuestras vidas, bendito Señor. Ahora estamos delante de tu presencia, Señor, expuestos a la luz de tu palabra y rogamos, como cantábamos hace un instante: prepara, oh Dios, mi corazón para recibir de tu palabra, para recibir de tu Espíritu Santo. Prepara tú nuestros corazones, Señor.
Rompe el duro suelo en nosotros, rompe el corazón de piedra y hazlo blando. Danos un corazón de carne para escuchar tu palabra con atención y guardar tus mandamientos, bendito Dios, porque queremos glorificarte a ti, porque queremos honrarte a ti. Por eso ponemos este tiempo en tus manos. Bendícenos con tu presencia, que tu palabra, Señor amado, hable a nuestros corazones y que tu nombre sea glorificado en nuestras bocas y en nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada nosotros estuvimos estudiando, escuchando de parte de nuestra hermana Abel, ¿verdad? Acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y esta, hermanos, fue la primera vez que Jesús entró en el templo, pero de una manera, presentándose de una manera pública como el Mesías. No era que el Señor entró por primera vez al templo allí. El Señor ya había entrado al templo en otra ocasión. Pero en esta ocasión, a la ciudad, entra el Señor presentándose públicamente como el Mesías de la nación de Israel. Y lo hace humildemente, ¿verdad? Lo vimos montado en un asno, en un hijo de asno, en un pollino, para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que decía: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta fue una profecía que años antes había sido proclamada por el profeta Zacarías, refiriéndose a la venida del Mesías, a la venida de Cristo. Y Jesús entra de esta manera a la ciudad, y decía el relato bíblico que ahí había una gran multitud presente, ¿verdad? Muchos judíos y prosélitos de los judíos se habían dado cita en ese lugar, ya que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Era una fiesta anual que los judíos tenían por costumbre, donde venían los judíos y los prosélitos, seguidores de los judíos, a reunirse a celebrar la Pascua, la fiesta de la Pascua, que simboliza, ¿verdad?, la salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto, cuando el Señor los saca de allí. Ellos tenían que celebrarlo y recordar lo que el Señor había hecho por ellos. Entonces dice que muchos se agolparon, se quitaron sus mantos, arrancaron hojas de palma, la pusieron en el camino para que Jesús entrara en el templo, ¿verdad? Y dice que gritaron a voz fuerte diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Eso es lo que vimos un poco la semana pasada. Y de alguna manera, hermanos, por algún momento en este texto, si usted se da cuenta, los judíos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Por un instante lo estaban reconociendo, estaban diciendo verdaderamente Él es el Mesías, y por eso comenzaron a proclamar: Hosana al Hijo de David. Ya que esta palabra, como ya nos adelantó nuestra hermana Abel, significaba: sálvanos hoy, Señor. Sálvanos. ¿Sálvanos de qué? ¿Verdad? Es lo que estuvimos viendo. Seguramente, hermanos, ustedes recuerdan que los judíos estaban viviendo en un tiempo de opresión, en un tiempo casi de esclavitud, podemos decirlo, por el Imperio Romano, y ellos estaban esperando a un Mesías, estaban esperando a ese libertador que viniera a conquistar el Imperio Romano y los libre de esa carga y de esa opresión en la que ellos estaban. Cuando Cristo viene y se presenta como el Mesías, seguramente ellos estuvieron muy entusiasmados. Ellos estaban esperando que Jesús entre en Jerusalén, entre en el templo, se presente delante de los sacerdotes y empiece la revuelta. Y empiece a juntar a gente de Jerusalén, a los varones, para irse en contra del Imperio Romano y así liberar al pueblo. Seguramente ellos estaban esperando que Jesús hiciera esto. Pero el texto nos dice que Jesús entró a la ciudad, entró al templo, y lo primero que hizo fue entrar al templo. ¿Y qué es lo que se encontró? Se encontró con un mercado ahí en los patios del templo. Y entonces el Señor dice que comienza a echarlos fuera y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi padre una casa de ladrones, una cueva de ladrones. Es lo que les dice el Señor. Y lo que nosotros vamos a mirar, hermanos, es qué es lo que lleva a Jesucristo a reaccionar
con ese celo santo. El Señor tenía un celo santo, hermanos, por las cosas de Dios, por las cosas de su Padre, y es lo que le llevó a Jesús a reaccionar de esta manera, así como el salmista en el capítulo 69:9 decía: el celo por tu casa me consume. Jesús estaba consumido por un celo santo por las cosas del Señor, por el panorama que él se encontró ahí. Él estaba indignado de que la casa de su Padre se había convertido en un gran mercado, en algo terrible, y eso fue la manifestación de su justicia delante de Dios. Hay un pasaje, hermanos, en Jeremías 7, quiero que me acompañe, le invito allí, que me acompañe a Jeremías 7, y vamos a leer un pasaje, ya que esto, hermanos, no era la primera vez que sucedía con el pueblo de Israel. No fue la primera vez que el pueblo de Israel estaba haciendo este tipo de cosas, alejado completamente de la voluntad de Dios. Años antes, 1000 años antes, escuche lo que el profeta Jeremías escribió ahí en Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 11, y vamos a mirar unos detalles para que podamos entender la indignación del Señor Jesucristo. Jeremías 7. Dice ahí: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Fíjese bien, no le dijo vete a los gentiles, vete a otra ciudad. ¿A dónde? Vete a la puerta de la casa de Jehová. Es como si dijera: vete y ponte en la puerta de la iglesia bíblica Dios Soberano y dile a este pueblo esto. Estamos allí. Y dice: oíd palabra de Jehová, toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia de entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero y al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Fíjese todo lo que hacía el pueblo de Israel. Un pueblo religioso, un pueblo que tenía los mandamientos, que tenía el mismo Dios morando con ellos. Hacían todas estas cosas, hermanos. Derramaban sangre inocente, se postraban en dioses ajenos, oprimían al huérfano, oprimían al extranjero, pero eran creyentes. Versículo 7. Y os haré morar en este lugar y en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí, también yo lo veo, dice Jehová. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí en el texto de Mateo es prácticamente referir las mismas palabras del profeta Jeremías. Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Es lo que estamos mirando. Hermanos, pero ¿saben una cosa? Esta no fue la primera vez que Jesús entró al templo y miró esto. Si ustedes recuerdan, al iniciar su ministerio en el Evangelio de Juan, capítulo 2, después que Jesús sale de las bodas de Canaán, él va al templo y se encuentra con la misma escena, pero Juan nos relata que Jesús entró y hizo un azote con cuerdas y los echó de ahí azotándolos, ¿verdad? Echó a los cambistas, echó a los que vendían ahí las palomas y los animales, porque ya se había encontrado el Señor con este tipo de cosas. Quiere decir que durante años el pueblo de Israel, que era el pueblo santo, que era el pueblo escogido de Dios, que tenía los sacerdotes y los escribas, intérpretes de la ley, no se habían alejado de su manera de vivir, sino que todo lo contrario, se habían
se habían ensuciado más todavía y habían contaminado más al pueblo con estas cosas. Y es el panorama con el que Jesús se encuentra al entrar nuevamente al templo. Ahora, hermanos, fíjese usted cómo Jesús empieza su ministerio limpiando la casa de su Padre y termina limpiando la casa de su Padre. Porque esta parte que estamos viendo en Mateo ocurre un domingo, cuando el Señor entra y echa fuera a los vendedores allí. Esta parte que estamos viendo de Mateo ocurre un día lunes, perdón. El domingo es de entrada triunfal y el día lunes el Señor empieza a echar afuera a todos de lo que estaba viendo. Y esto, hermanos, debería ser un ejemplo para todos nosotros. Nosotros como cristianos debemos empezar nuestra vida con un celo santo por las cosas del Señor. Debemos empezar nuestra vida cristiana comprometidos con las cosas del Señor. Pero no solamente empezarlo, sino también terminar así de esa manera. Que el día que partamos de esta tierra digan: el hermano fulano, la hermana fulana era un hermano entregado, apasionado por las cosas del Señor. Porque ese es el ejemplo que nuestro bendito Salvador nos deja aquí, hermanos. Amén. Es lo que debemos estar nosotros, mantenernos consagrados y enfocados en las cosas del Señor. Vamos entonces a pasar a mi primer punto después de esta pequeña introducción para poder ir dando más contexto acerca de este texto, mis hermanos. Vamos ahí al versículo 12 al 13 y vamos a mirar el enojo de Jesús. Dice ahí: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí podemos notar, hermanos, una vez más el porqué del enojo de Jesús. El templo, que es la casa de Dios, la iglesia de Dios, era un lugar, hermanos, donde el pueblo debía reunirse a adorar a Dios, a consagrarse a Dios, donde debía reunirse a escuchar la palabra de Dios, donde el pueblo venía a acercarse a su Creador. Ese era el propósito del templo de Jerusalén. Y como ustedes saben, el templo de Jerusalén es el lugar central de toda Jerusalén. Es el todo, es el eje del todo, el centro de todo es el templo de Jerusalén, donde ellos tenían que vivir en sociedad, donde ellos tenían que hacer sus negocios. Todo estaba inclinado alrededor del templo. Era un lugar emblemático e importante, pero sobre todo era un lugar para acercarse a buscar del Creador. Era un lugar donde ellos venían a escuchar la interpretación de la ley por medio de los escribas y los maestros de la ley. Pero estos escribas y fariseos, maestros de la ley, habían convertido el templo en un mercado, en un negocio fraudulento y totalmente apartado de los propósitos de Dios. En aquellos días, hermanos, habían ladrones en la ciudad, como hasta el día de hoy. Habían ladrones. Y cuando los ladrones bajaban a la ciudad y robaban, ¿saben lo que hacían? Se iban a las cuevas y se escondían ahí por un tiempo para que no los pillaran. Porque en Jerusalén está rodeada de cuevas. Hay unas cuevas profundas. Podemos ver esto cuando David está huyendo de Saúl y dice que se escondió en una cueva, ¿verdad? Jerusalén está rodeada de cuevas y los ladrones lo que hacían era esto. Y Jesús les está refiriendo a ellos un insulto prácticamente. Les está diciendo: ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pero lo terrible es que los ladrones ya no estaban en las cuevas. Lo terrible es que los ladrones estaban en el templo. Y lo más terrible es que esos ladrones, ¿saben quiénes eran? Los sacerdotes y los escribas, intérpretes de la ley. Eso era lo más terrible, hermanos. Y ellos habían hecho del templo un lugar fraudulento, un lugar de compra y venta, de trata de dinero, totalmente apartados de las cosas de Dios. ¿Y saben quién era el que lideraba y el que dirigía todas estas cosas? El sumo sacerdote Caifás. El historiador del primer siglo, Flavio Josefo, que muchos lo han escuchado, llega a decir que ahí había en ese lugar se llamaba el Bazar de Caifás, donde tú podías entrar y comprar todo lo que querías, pero de una manera fraudulenta. Ahí te robaban prácticamente.
pero era el bazar de Caifás. Y el jefe era Caifás, el sumo sacerdote. Él se había encargado de poner ahí a los sacerdotes, a sus familias, a cuidar de su negocio para ganar dinero del pueblo. Es lo que había hecho Caifás, hermanos. Algo así como lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, mis hermanos, existen muchas iglesias donde los pastores y los líderes han hecho un lugar de negocio en lugar de un lugar donde se va a escuchar la palabra de Dios, donde se puede adorar a Dios con libertad. Muchos pastores han puesto a sus familias a la cabeza para que ellos puedan dirigir la iglesia y así manobrear bien su negocio. Muchos de ellos incluso llegan a pedir dinero exageradamente dentro de las iglesias, ¿verdad? No es, hermanos, ajeno a nosotros el saber o el haber escuchado que hay iglesias o existen iglesias donde usted va y lo primero que le piden son diezmos, ofrendas, regalías, primicias y todo lo que se puede imaginar como requisito si usted quiere entrar a esa iglesia. Es lo mismo que hacían estos hombres en la antigüedad, es lo mismo que lamentablemente en muchas iglesias se está dando ahora. Ahora, en el templo, como ya dijimos, en este tiempo del año, hermanos, era muy oportuno para ganar más dinero. Y el sumo sacerdote lo sabía, porque habían judíos que vivían en otros lugares del mundo, tal vez en otros lugares del Imperio de Roma, pero los judíos tenían como requisito subir al templo una vez al año, porque tenían que pagar el tributo para el templo y tenían que ofrecer sacrificios por sus pecados delante de los sacerdotes. Entonces, en este tiempo del año, en las fiestas de las Pascuas que duraban algunas semanas, el sumo sacerdote sabía que había mucha gente y entonces aprovechaba para hacerse su agosto. Ponía a su familia, ponía a los líderes religiosos para ganar dinero del pueblo. Es lo que hacía, hermanos, estos fariseos. Entonces, cuando la gente llegaba allí, uno podría decir, pero bueno, ellos llegan de un lugar lejano y seguramente ellos no podían traer un animal desde lejos para que fuera sacrificado en el templo, porque podrías traer un animal tuyo, una cabrita, un becerro, un cordero, una paloma para que sea sacrificado. Pero ¿qué pasaba, hermanos? Que algunos vivían lejos, no podían traerlos desde allí, porque en el camino se estropeaba. Entonces, lo que pensaba el judío era, llegando a la ciudad, compro un animal para el sacrificio y lo llevo delante del sumo sacerdote, está bien. Pero cuando ellos llegaban allí y compraban el animal, cuando llegaban delante de los sacerdotes, como Caifás tenía todo planeado, ponía inspectores. Y miraba el animal y los inspectores decían, este animal no sirve, tiene mancha, tiene arruga. Tienes que comprar un animal de aquí del templo que ya están examinados. ¿Era eso o regresarte de donde vienes y traer otro? Entonces ellos tenían que comprar un animal para ofrecer sacrificio. Entonces, cuando iban a comprar, le dirigían al tío, al primo, al otro sacerdote, y por supuesto la paga de ese animal era exagerada. Costaba el triple de lo que costaba afuera, de lo que tú podías encontrar. Ahora, no solo eso. Cuando llegaban allí, hermanos, muchos que venían de fuera, venían con otro tipo de moneda. Recuerden que ellos vivían en ciudades extranjeras. Y el pago del templo eran 2 siclos de plata, del tributo del templo. Pero ellos tenían otro tipo de moneda. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegaban a pagar allí, llegaban a pagar el tributo del templo, los escribas y los fariseos les decían, ese dinero no sirve porque es un dinero pagano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a cambiar tu dinero. Y para eso están los cambistas, que también eran parte del grupo de Caifás. Entonces, bueno, voy a cambiar mi dinero, pero cuando llegabas allí a cambiar tu dinero, el cambista te cobraba el 4%, o el 40%, perdón, de lo que valía el cambio. Entonces, era un robo, hermanos, totalmente. Es este panorama, hermanos, con el que el Señor se encuentra. Y se imagina usted, no solamente el Señor, se imaginan ustedes la gente que venía con un corazón sincero a buscar de Dios, a adorar al Señor, prosélitos, gente gentil que se había convertido al judaísmo, venían al templo a adorar a Dios. Y en el templo habían 4 patios. Estaba el patio de los gentiles, estaba el patio de las mujeres, el patio de los hombres, y adentro estaba donde ya estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pues es en el primer
patio donde esta gente estaba vendiendo, donde los gentiles que se habían convertido al judaísmo venían a buscar, a adorar a Dios, a escuchar la palabra. Es allí donde habían hecho ellos mercado. Entonces imagínense, esa gente venía a buscar de Dios, a adorar, a orar. Y cuando uno ahora quiere estar en silencio, quiere estar adorando a su Dios en calma, pero lo que escuchabas allí era un bullicio de animales, de cambio, de dinero y de negocio. O sea, un mercado totalmente. Esta gente que llegaba ahí, hermanos, llegaban totalmente indignados a ese lugar, molestos por lo cuán exagerado eran los precios allí y cómo esta gente había hecho este negocio fraudulento. Ahora imagínese usted, hermanos, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, a las personas que vienen por primera vez a la iglesia. Usted le invita a la iglesia o le invitan a una iglesia a ir y lo primero que escucha desde el púlpito son diezmos, ofrendas, primicias, dinero. La gente, hermanos, no solamente la gente de la iglesia, sino la gente que viene de fuera también termina indignada. Y muchos dicen, yo no quiero ir a la iglesia, porque cuando yo voy a llegar allí, lo primero que van a hacer es a sacarme el dinero. Y lamentablemente es así, hermanos. Lamentablemente y tristemente, muchas de las iglesias cristianas se han convertido en un negocio dentro del ámbito hispano o de donde sea. Han hecho un negocio de la casa de Dios, donde debería ser un lugar donde los hermanos vienen a poner sus vidas delante de Dios, a adorar a Dios, a buscar la presencia del Señor. Lamentablemente es así. Ahora, hermanos, el Señor llegó allí y dice que empezó a limpiar la casa de Dios, sacó a todos los que estaban allí fuera, gente abusiva, gente que estaba aprovechándose del pueblo de Dios, ¿verdad? Empezó limpiando el templo. Ahora, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues nosotros ya no vamos al templo de Israel, pero venimos a la iglesia. Pero no solo eso, hermanos, sino que nosotros, dice la Escritura, que somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos del templo del Espíritu Santo, es decir, que nosotros como cristianos tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Y déjame hacerte una pregunta, hermano, tú que eres cristiano. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo si Jesús decidiera venir a visitarte este día? ¿Está limpio o está sucio y contaminado como el templo que se encontró en Jerusalén? ¿Cómo está tu templo, hermanos? ¿Cuántas iglesias llenas de personas llamadas cristianas no están viviendo en fornicación? ¿Cuántas iglesias de gente llamada cristiana no están en adulterio? ¿Cuántas iglesias cristianas no hay cristianos usando droga, alcohol, viviendo la vida como el mundo, apartados completamente de la voluntad de Dios? ¿Cuántos cristianos, supuestamente llamados cristianos, están viviendo así? ¿Cuántos cristianos en sus trabajos le roban a sus jefes? ¿Cuántos jefes llamados cristianos no les pagan correctamente a sus empleados? ¿Cuántos, hermanos, no hay así? Gente hablando groserías, viviendo igual como el mundo y en muchos aspectos de su vida están totalmente en falta con el Señor. ¿Cómo se encontraría Jesucristo si viniera a visitar nuestro templo, el templo, su templo? ¿Cómo estaría el Señor? ¿Estaría contento? ¿Estaría dichoso de venir a visitarte? ¿O estaría indignado? ¿O tendría que coger cuerdas y azotarte? ¿Cómo estaría, Señor? Eso es para que nosotros podamos examinar bien nuestro corazón. Ahí es donde debemos nosotros, si en algún área de nuestra vida, hermanos, estamos fallándole al Señor, donde en algún área de nuestra vida estamos siendo fraudulentos, es allí donde debemos proclamar como esa gente proclamaba: Hosana, oh Señor, sálvame, sálvame de mi pecado, sálvame de mi maldad, ayúdame a llegar a ti con un corazón sincero. Quita de mí la contaminación que me ha corrompido durante todo este tiempo y ayúdame a ser propicio a ti. Y en esto tenemos esperanza, porque la Biblia dice, hermanos, que cualquiera que viere pecado, abogado tenemos delante del Padre. Y si tú te sientes un pecador, qué bueno, porque es así como debemos venir a la casa de Dios,
sentirnos que estamos en falta con Dios, porque todos los días le ofendemos y debemos venir y proclamar: Señor, hosana, sálvame, Señor, sálvame de mi iniquidad, de mis pecados, de mis malos pensamientos. Perdóname por haber mentido, por haber hecho un negocio fraudulento. Perdóname por haber hablado mal. Es así como debemos venir a la casa del Señor. Porque los escribas y los fariseos llegaban a la casa, al templo, creyéndose que ellos ya tenían ganada su salvación. Porque ellos sabían de la ley y conocían el Antiguo Testamento. Pero era una mera religión. Pero nosotros vemos en el texto, y lo vamos a ver más adelante, cómo llegaron algunos clamando al Señor por una necesidad, y el Señor los escuchó. Pasamos a nuestro segundo punto, mis hermanos. Aquí en este texto podemos ver también que la iglesia no es un club social. La iglesia no es un club social. Mire lo que dice el Señor en el versículo 3, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. La casa de Dios, hermanos, la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a buscar de nuestro Padre Celestial. Es un lugar donde venimos a buscar de nuestro Creador, donde venimos dispuestos a escuchar su palabra, donde debe haber arrepentimiento, donde debe haber dolor por haber pecado contra Dios y donde debe haber un deseo por servir a ese Dios. Eso es la iglesia. Y digo esto, mis hermanos, porque muchos, lamentablemente igual, han tomado la iglesia como un club social. La iglesia es un lugar donde yo voy el domingo a reunirme con mi amigo fulano para hablar de fútbol, de chantier, de trabajo. Pero no es un lugar donde yo voy a juntarme con mis hermanos, a orar por ellos, a que oren por mí, a decirle: hermano, ¿tienes alguna lucha, alguna necesidad? Acerquémonos a la casa de Dios. Vamos a adorar juntos. Lamentablemente, mis hermanos, muchos han tomado la iglesia como un club social. Muchos han tomado la iglesia como algo opcional. Este domingo, si me siento bien, voy. El próximo domingo voy a pensármelo. No es una prioridad en tu vida la iglesia. Es una opción. Y lamentablemente muchos vienen así, hermanos, a la iglesia, donde debemos venir a exaltar los atributos de Dios, donde debemos venir a consagrarnos cada día más, a buscar que el Señor santifique nuestros corazones para un día decir: hermano, anhelo servir. Y quiero en esta área de mi vida corregirme si estoy yendo mal, para que el Señor me corrija, me ayude y yo poder servir delante del Señor. Porque quiero servir a mis hermanos, porque quiero servir al pueblo de Dios. Es eso de lo que tenemos que hacer cuando venimos pensando en la iglesia. Pero no solamente pensar, como les decía al inicio, del sábado al domingo, sino toda la semana. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy siendo de testimonio para mis hermanos, para la iglesia a la que asisto? Porque si tú te vas a encontrar con una persona y le dices que eres cristiano, le vas a decir que vas a la iglesia bíblica Dios Soberano, ¿verdad? Pero si tu vida es chueca, van a decir: todos esos que están ahí en esa iglesia son chuecos. Entonces tenemos un gran peso de responsabilidad, hermanos, de vivir una vida recta, de vivir una vida consagrada delante de Dios. No estamos diciendo que somos santos, porque nadie lo es. No estamos diciendo que somos perfectos. Pero en cuanto yo pueda hacer las cosas correctamente y justamente delante de Dios y para testimonio de los que me miran, yo tengo que negarme a mí mismo y tomar mi cruz y vivir para la gloria de Dios. Amén. Ahora, hermanos, es bonito ver la iglesia llena. Me siento gozoso cuando vienen los hermanos y compartimos, y gloria a Dios, porque ese sentir lo pone Dios en tu corazón, venir a buscar de Dios. Pero lamentablemente ha habido domingos donde la iglesia está media vacía, 2, 3, la mitad. Hay domingos donde unos vienen, otros no vienen. Y da tristeza. Entiendo que hay situaciones, ¿verdad? Difíciles, a veces se salen de nuestras manos, pero no siempre. Pero lo más lamentable, hermanos, es cuando llegamos, ¿sí se escucha, no? Lo más lamentable es cuando llegamos al día jueves. En esta iglesia, cuando nosotros pasamos el curso de membresía, tenemos una prioridad que se llama el día de la oración. El día jueves es el día donde todos nosotros, o la mayoría de los que estamos aquí, deberíamos estar conectados, hermanos. Mire qué facilidad, ya no tenemos que desplazarnos, sino solamente con un clic, porque ya hasta el link nos envían, solo es aplastar
y conectarse a la oración. Pero aún eso tenemos pereza, hermanos. Y qué tristeza es ver 2, 3, 4 y los mismos de siempre conectados en la oración. Y es ahí donde dice uno, hermanos, ¿tenemos necesidad verdaderamente del Señor o no? O si dices, no, es que yo oro en mi casa, yo no tengo mucha necesidad, Dios, qué bueno. Pero hay otros hermanos que necesitan de tu oración, que necesita que te acerques con el pueblo de Dios y clamemos por las necesidades de tus hermanos, porque eso es servir a tu hermano también. Eso es servir a tu hermano cuando tú oras y sabes la necesidad de tu hermano y oras por ese hermano. Pero lamentable, hermanos, llegar a la oración y ver que no están todos reunidos. Y es ahí, hermanos, donde uno debe reconocer, examina, oh Dios, mi corazón, como cantábamos, y mira si hay caminos de perversidad. Guíame por tus sendas. Ayúdame a amar las cosas de la iglesia. Enséñame a amar y apreciar lo que es la oración. ¿Sabe por qué, hermanos? Tal vez digas, bueno, o algunos digan, bueno, es que ya oramos siempre por fulano, por fulano. Si no tienes esa intención de orar por algún hermano, por alguna razón, ora por lo que Cristo hizo. La oración es un privilegio, hermano. ¿Sabes por qué? Porque antes nosotros no teníamos entrada al trono celestial. Estábamos apartados de Dios y necesitábamos un intercesor, y por eso habían los sacerdotes. Pero cuando Jesús vino, Él es el sacerdote que día y noche está delante del Padre clamando por nosotros. Pero eso le costó su sangre. Eso le costó su vida. Fue crucificado en un madero para que ahora tú y yo podamos tener relación con Dios por medio de la oración. Entonces, cuando uno piensa en la oración, piensa, este privilegio le costó la vida a Cristo, yo no puedo saltármelo. Es algo de sumo valor, de mucho peso. Y yo, en consideración a mi Señor que dio su vida, debo estar en la oración. Así no lo sientas, porque orar no es sentirlo. Orar es negarte a ti mismo, amarrar tu carne y decir, voy a orar. Y voy a consagrarme al Señor. Amén. Lamentablemente, hermanos, en estos últimos tiempos, la iglesia cristiana está viviendo como la iglesia de la Odisea. ¿Ustedes recuerdan la iglesia de la Odisea, Apocalipsis? Que el Señor les dijo, conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Y lamentablemente muchas iglesias cristianas están conformadas de gente con estos tres tipos de temperatura espiritual. Algunos están fríos, otros están calientes, fervorosos, pero otros están tibios. Y la pregunta es, mi hermano, ¿tú en qué estado te encuentras? ¿Eres un cristiano caliente, fervoroso por las cosas del Señor? ¿Estás esperando el domingo, estás esperando el jueves para la oración? ¿O eres un cristiano frío? Un cristiano que dices, el domingo si me levanto con el pie derecho voy a la iglesia. O el jueves si me da tiempo voy a orar. Voy a leer mi Biblia si es que tengo ganas. Y estás totalmente apartado, frío. O lo que es peor, eres tibio. Yo leo la Biblia, tengo mi tiempo de devocional, pero no soy tan comprometido. Ahí estoy bien, en término medio. La Biblia dice que a los tibios el Señor los va a vomitar de su boca. Entonces no nos conviene ni ser fríos ni ser tibios, nos conviene ser calientes. Porque así como leí el hermano en el libro en Reyes, el Señor vio que su pueblo era un pueblo frío, era un pueblo tibio. Estaban en el templo, pero ¿se acuerda lo que leímos en Jeremías? Eran ladrones, eran adúlteros, se postraban a otros dioses, derramaban sangre inocente. Pero venían a la iglesia. Eso es ser tibio, no ser consagrado. Y Dios quiera que no seamos así, hermanos. Dios quiera que nos dé un corazón caliente, un corazón fervoroso por las cosas del Señor. Que anhelemos estar aquí. Amén. Examinémonos dónde estamos espiritualmente, cuál es nuestra prioridad, porque el Señor dijo que allí donde estará tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde se encuentra tu tesoro? ¿En el fútbol? ¿En el trabajo? ¿En la novela? ¿O está en las cosas de Dios? ¿Dónde está tu tesoro? Allá estará inclinado tu corazón. Sigamos, hermanos, avanzando al tercer punto de mi prédica. Y vamos a ver la compasión de Jesús. Versículo 14. ¿Esta agua es tuya, hermano? No, se va a tomar. Versículo 14. Gracias, mi hermano.
Mire lo que dice ahí en el versículo 14. Perdón, hermano. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Fíjense, hermanos, lo hermoso del carácter de nuestro Salvador. El Señor ahí estaba emitiendo un juicio. Estaba echando afuera. Estaba enojado el Señor en su celo santo. Echando fuera a estos fariseos, a estos escribas que tenían una religión falsa, falta de frutos dentro de su vida, que era todo externo. Los echa fuera, sin compasión. Y les dice: ustedes son ladrones, váyanse de aquí. Pero en ese mismo instante dice que llegan ciegos y cojos y el Señor muestra su compasión y los sana. Y es lo hermoso, hermanos, de saber que nosotros tenemos un Dios que es un Dios justo, pero que es un Dios compasivo. El Señor no dejará pasar por alto al culpable, dice la Escritura. En el día final, todos aquellos que se han apartado de Dios, que no han rendido sus vidas a Cristo, serán echados al lago de fuego y azufre por sus propios pecados. No porque Dios es malo, sino por sus propias obras. Pero asimismo a los que se arrepienten de corazón, dice el Señor que les perdona y les da la vida eterna, ¿verdad? Por medio de Cristo. Ahí podemos ver entonces el carácter de nuestro Dios. Justicia, pero compasión. Él es un Dios compasivo. Llegaron estos ciegos y estos cojos y los sanó. Nosotros cuando leemos este mismo texto o el pasaje paralelo a este en Marcos y en Lucas, vamos a ver que ellos omiten esta parte. Marcos y Lucas omiten que Jesús había sanado a los cojos y a los ciegos. ¿Pero por qué Mateo sí lo incluye? Acuérdense que el propósito de Mateo es mostrar a Jesucristo como el Mesías. ¿Y cuál era una de las señales que el Mesías tenía que hacer cuando viniera a esta tierra? Que los ciegos iban a ver y los cojos iban a andar. Y es por eso que Mateo pone esta parte, porque él está escribiendo a judíos. Y Mateo les dice, él es el Mesías, porque cuando vinieron los cojos y los ciegos, el Señor los sanó. ¿Verdad? Y el Señor muestra así, hermanos, su misericordia, muestra así su bondad. Y nosotros creemos, hermanos, que al día de hoy nuestro Señor sigue siendo poderoso y fuerte y sigue cumpliendo milagros y sigue sanando. Sí, nosotros creemos que el Señor sana en su misericordia y si es su voluntad. Creemos que el Señor puede librarnos de muchas cosas porque tenemos un Dios que está vivo y que es real. De eso no hay duda. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces atravesamos por alguna adversidad? ¿Qué pasa cuando muchas veces somos metidos en la prueba, sea económicamente, sea familiarmente, físicamente? ¿Qué pasa a nosotros? ¿Qué pasa, hermanos, cuando pasamos por este tipo de cosas? Muchas veces, y es triste, muchos terminan por abandonar y negar al Señor. Porque muchos vienen por los beneficios, pero no por el beneplácito, por el benefactor que es Cristo. Muchos se acercan al Señor o adoran o están contentos, alegres cuando todas las cosas les van bien, cuando tengo una buena economía, cuando en mi hogar todo marcha bien, cuando estamos bien. Entonces somos agradecidos con el Señor y nos consagramos y gracias Dios. Pero cuando el Señor, hermanos, nos permite atravesar por el valle de la sombra y la muerte, es ahí donde muchos reniegan, donde muchos se quejan delante de Dios y lo que es peor, terminan abandonando la fe y dicen, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Que nadie se meta en mi vida, que nadie me diga lo que yo tengo que hacer, yo voy a resolver mis problemas a mi antojo. Y comienzan a apartarse de Dios y a hacer las cosas como ellos quieren. Pero nosotros, mis hermanos, debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios, a confiar de que Dios, por más dura que sea la prueba y más difícil que sea el camino o la circunstancia que tú estás atravesando, lo que el Señor quiere es que aprendas a confiar en Él. No solo cuando te va bien en la abundancia, sino también en la escasez. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos, porque detrás de todo, el Señor siempre va formando nuestro carácter. Y tu carácter nunca va a ser formado en tiempo de bonanza. Es en tiempo de dificultad donde Dios obra la paciencia, donde Dios obra la misericordia, donde Dios obra la santidad en tu vida. Entonces, cuando nos pasemos por momentos difíciles, alabemos a Dios y digámosle gracias, Señor, porque este tiempo yo sé que tú estás formando mi carácter y aunque sea difícil y aunque sea dura la prueba, yo quiero
quedarme rendido a tus brazos, porque yo sé que tú estás obrando en mí. Y créame, hermano, que el día de mañana su vida va a ser más transformada, su vida va a estar más parecida a la imagen de Cristo, porque es ahí donde Dios opera. Romanos 8:28 dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas es todo. Sea que pases escaseces, necesidades, pruebas, tribulaciones, no te quejes, porque todo obra para bien si tú eres un creyente y amas a Dios. Y es ahí donde debes empezar y aprender a alabar a Dios, a confiar en Él, para que el Señor te ayude a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. ¿Ustedes recuerdan al apóstol Pablo? Un hombre fervoroso que Dios usó de gran manera. El apóstol Pablo, un hombre que sanaba, que tremendo. Él atravesó por pruebas. Atravesó una que dice el texto que Pablo oró 3 veces al Señor para que el Señor lo sanara. ¿Verdad? Porque tenía un aguijón en su carne. Y muchos comentaristas llegan a decir que esto era un problema que él tenía en la vista. Se llega a decir esto, que él tenía un problema en la vista. Pero Pablo, hermanos, ora al Señor. ¿Y el Señor qué le responde? Bástate mi gracia. Bástate con lo que tienes. Confórmate con lo que yo he hecho contigo. Hermanos, y qué gracia más grande y tan inmerecida que siendo aún pecadores, Cristo haya muerto por nosotros en una cruz y ahora nos permita tener la salvación. ¿No es bastante con eso? Y si el Señor quiere, nos permitirá tener otras cosas. Pero si el Señor quiere, nos permitirá atravesar dificultades como lo hizo con Pablo. Pablo entendió esto. Y Pablo lo que dijo en 2 de Corintios, cuando entendió esto, Pablo dijo, ahora yo voy a gloriarme en mis debilidades. Voy a gozarme en ellas, porque en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Y cuando nosotros tenemos esta perspectiva de la vida cristiana, hermanos, créeme que cuando estés pasando por una necesidad, tu corazón va a estar seguro y contento y gozoso, porque estás descansando en las manos de tu Creador. Amén. En todo tiempo, hermanos, el nombre de Jehová debe ser alabado, no solamente en la abundancia. Job, cuando atravesó por tan grande prueba, por tan grande dificultad, tan grande calamidad, aún después de que su amada esposa le dijo, ¿por qué no maldices a tu Señor y te mueres? ¿Qué es lo que dijo Job? Jehová da, Jehová quita, bendito sea su nombre. Yo no voy a negar el nombre de mi Dios. Yo no voy a renegar de mi Dios, le dijo Job. Yo voy a adorarlo, yo voy a bendecirlo, porque el nombre de Dios merece ser alabado en la dificultad y en la prueba. No solo cuando me va bien en mi vida. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, hermanos. Amén. Para ir terminando, hermanos, 4 puntos. El cuarto punto que vemos en este texto. ¿Qué es lo que espera Jehová de nuestros hijos? O más bien, ¿qué es lo que espera Jehová de nosotros como padres hacia nuestros hijos? Fíjense bien, versículos del 15 al 17. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Lo primero que notamos acá, hermanos, es que estos sacerdotes y escribas de la ley se maravillaban o se escandalizaban de lo que estos niños estaban proclamando con sus bocas. Ellos estaban proclamando alabanzas al Señor y estaban diciendo, reconociendo a Jesús como el Mesías, diciendo, Señor, sálvame. ¿Y de dónde creen ustedes, hermanos, que ellos escucharon esta verdad? Eran unos niños, dice algunos textos. Ellos escucharon de sus padres decir esto. ¿Ustedes recuerdan el día anterior, cuando Jesús estaba entrando? ¿Qué es lo que la gente estaba gritando? Hosana, hijo de David. Y ahí habían padres y habían hijos también. Y esos hijos escucharon. Y son esos niños quienes están al segundo día en el templo y comienzan a alabar al Señor y decir, Hosana, hijo de David, tú eres el Mesías, ¿verdad?
Pero hermanos, fíjese cómo estos escribas y fariseos, conocedores de la ley, sabiendo las señales que el Mesías tenía que hacer, primera señal, tu rey vendrá en un pollino. Segunda señal, cuando llegue el Mesías, los ciegos recobrarán la vista y los cojos andarán, los mudos hablarán. Los fariseos sabían esto y no reconocieron a Jesús como Mesías. Y los niños lo reconocían. Podemos darnos cuenta de la ceguera que tenían estos hombres, hermanos. Porque lo primero que hacen, ni siquiera le dicen a los niños, calla, no digas eso. Sino que van donde Jesús y le dicen, escucha lo que están diciendo estos niños. Están blasfemando. Están diciendo que tú eres el Mesías, prácticamente le están diciendo. Y no estás haciendo nada. Y Jesús les dice, sí, yo oigo. Lo que no saben son ustedes. ¿No escucharon lo que está escrito en el Salmo 8? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, es decir, de hombres comunes como nosotros. El Señor perfeccionó la alabanza para su nombre, para su gloria. Y estos hombres, conocedores de la ley, no lo sabían. Y Jesús con esta respuesta es como que les da una bofetada, hermanos. Escribas y fariseos que conocían de capa a capa la Escritura, no conocían esto. Y Jesús les dice, ustedes nunca leyeron. Imaginas a un maestro de la ley y dice, ¿nunca leíste? Y tú no lees tu Biblia, hermano. No sabes lo que está ahí escrito, porque estás diciendo incoherencias. Y por otro lado, hermanos, notemos que estos niños gritaban de esta manera porque ellos aprendieron de sus padres. Tal vez lo hicieron de una manera repetitiva, porque vieron a sus padres el ejemplo, pero tal vez lo hicieron también de corazón, ¿verdad? A algunos habrá quedado que verdaderamente Jesús era el Mesías. Pero a lo que voy, hermanos, es que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos. Nosotros somos, hermanos, quienes debemos dar ejemplo a nuestros hijos de cómo se debe adorar a Dios, de cómo debemos reconocer a nuestro Creador con nuestros labios y con nuestra vida. Porque ellos van a aprender de nosotros, no van a aprender del vecino, no van a aprender de la hermana ahí adentro cuando les está enseñando, sino en la casa todos los días, cuando vean tu conducta, cuando vean tu vida. Hermanos, nosotros como padres, los padres, en especial los varones que están aquí, debemos ser constantes con las cosas del Señor. Debemos ser apasionados y entregados para que nuestros hijos puedan ver un buen ejemplo en nosotros. Para que ellos el día de mañana, cuando sean grandecitos, comiencen a servirle a Dios, comiencen a alabar a su Dios y sepan venir delante de Dios a reconocerlo como su Creador. Pero hermanos, qué triste y qué penoso es saber que hay padres y madres que son tibios. Que un día vienen, otro día no. Que un día parece que son cristianos, pero otro día no. Y son inconstantes en las cosas del Señor, porque eso también lo ven los hijos. Y tu hijo cuando crezca va a decir, mi papá cuando yo era pequeño a veces iba a la iglesia, a veces no iba. Yo nunca lo escuché orar, nunca les vi leer la Biblia. Pues no creo que es muy importante. Y tu hijo va a crecer así de esa manera. Pero lo triste y lo lamentable es que cuando tu hijo vaya creciendo y tú comiences a ver que tiene patrones de pecado en su vida que lo están apartando totalmente de la voluntad de Dios, comience a fumar, a drogarse, a escaparse de casa, será demasiado tarde para que le digas, hijo, vamos a la iglesia. Porque tu vida le ha dado un ejemplo de que la iglesia no es importante para ti. De que tu adoración a ese Dios que tú proclamas con tu boca no es de mucha importancia, que no te gozas en ese Dios, sino solamente cuando te da. Pero cuando te quita, te olvidas de Él. Entonces tengamos mucho cuidado y aprendamos, hermanos, nosotros a dar el ejemplo a nuestros hijos, porque eso es lo que espera Dios de nosotros como padres, para que nuestros hijos puedan venir al templo, a la casa del Señor, a alabar a su Dios, a reconocerlo como su Creador, a escuchar su palabra. Todo lo que vean nuestros hijos de nosotros, ellos lo van a aprender. Entonces, seamos constantes con las cosas de Dios, hermanos. Nuestros hijos no son nuestros. Dios nos los ha dado son herencia de Jehová, son los hijos. ¿Cómo tú estás cuidando esa herencia que el Señor te ha dado? Estos hombres, escribas y fariseos, tuvieron unos padres inconstantes, religiosos,
que hace 1000 años con la profecía de Jeremías ya venían haciendo estas cosas, ¿te imaginas cómo estaban ahí? Totalmente corrompidos. Y por eso hicieron lo que hicieron. Iban a la iglesia, pero su corazón estaba apartado completamente de Dios. Estos son los hijos de los patriarcas, de los antiguos, que se desviaron del camino. Entonces Dios quiere ayudarnos a nosotros, hermanos, a ser sacerdotes de nuestro hogar, a cuidar de la santidad de nuestros hijos, a proclamarles el evangelio, a tener un tiempo de devocional con ellos, para que ellos puedan reconocer su pecado y puedan decir, Hosana, Señor. Cuando reconozcan su pecado en su corazón, puedan proclamar, decirle, Señor, sálvame hoy porque soy pecador. He comprendido que soy y he nacido en pecado y que necesito de tu ayuda. Y que puedan venir a adorar con nosotros al templo de Dios. Hermanos, cuando Jesús entró en el templo, para ir terminando, cuando Jesús entró en el templo, sacó a los hipócritas, sacó a los religiosos, pero también tocó y sanó a los necesitados, porque Él es justicia, pero Él es compasivo. Y ¿sabes qué, mi hermano o hermana? El Señor no ha cambiado. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue siendo compasivo. Y si tú el día de hoy tal vez has venido necesitado, cargado en tu corazón, y has venido aquí a la iglesia de Dios, a la casa del Señor, el Señor está aquí, y por fe debes de creerlo. Y el Señor, si tú vienes como esos cojos, como esos ciegos que vinieron con una fe sincera, el Señor está dispuesto a sanar tu corazón. El Señor está dispuesto a escuchar tu plegaria. Si tú vienes con una fe sincera como la de un niño, yo te invito a que vengas a Él hoy, a que te acerques a tu Salvador. Y si tú tienes una carga en tu corazón, el Señor te va a ayudar a llevarla. Hay una carga muy pesada que el hombre en esta tierra carga todos los días de su vida, y es la carga de sus pecados. Esa carga te lleva y te arrastra a una eternidad sin el Señor. Te lleva a tener problemas en tu vida, y Cristo quiere librarte de esa carga. Yo te invito para que vengas a Él hoy y puedas dejar eso delante de Dios para que Él te pueda ayudar y tú puedas proclamar que Él es el Mesías, que Él es el Cristo que vino a morir por tus pecados para darte salvación y vida nueva. Pero ven a Él, acércate, porque en tu condición como estás, no podrás acercarte a Dios. Necesitas de un Salvador. Así como este pueblo necesitaba de un Mesías, todo hombre necesita de un Mesías, de alguien que haya dado su vida por Él. Y ese es Cristo, el único que se entregó en la cruz. Y Él es justo, fiel para perdonarnos nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, que ya le hemos dado la vida al Señor, que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo y hemos gustado de esa gracia inmerecida, seamos agradecidos con el Señor. Vengamos a la casa de Dios contentos, gozosos, anhelando una santidad, anhelando servir a nuestro Dios, anhelando servir a nuestros hermanos. Y que en la semana Dios nos permita vivir una vida íntegra, una vida de ejemplo para los que están fuera, para que podamos proclamar el Evangelio y compartir y traer a aquellos que necesitan también. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar la iglesia, a apreciar la casa de Dios y que podamos venir dispuestos y con un corazón limpio delante de Dios. Oremos. Oh bendito Dios, te alabamos. Te alabamos, Dios, y bendecimos tu nombre. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, Señor. Bendito Padre, tú sabes cuán débiles somos. Tú sabes, Señor, que muchas veces hemos sentido renegar tu nombre. Hemos sentido queja en nuestro corazón. Muchas veces, bendito Dios, también muchos se han apartado de tus caminos buscando alguna satisfacción en las cosas del mundo, por cualquier necesidad que hayan atravesado y han pecado contra ti, Señor. Te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, Padre. Y permítenos, Señor amado, ser restaurados. Restaura corazones. Toca vida, Señor, en esta hora. Que tu palabra, bendito Dios, que es viva y eficaz, pueda hacer esa obra en cada corazón. Que tu Espíritu Santo redarguya, llame al arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, se mueva en medio nuestro. Y que tú nos ayudes a vivir vidas agradables a ti.